Bienvenidos a Project Lobo. Hoy quiero hablar de un tema que muchas veces queda olvidado después de una tragedia. Cuando ocurre un terremoto, un huracán, una inundación o cualquier otro desastre natural, nuestra atención se concentra en rescatar personas, encontrar familiares, conseguir comida, agua y un lugar donde dormir. Y por supuesto, eso es lo más importante en esos primeros momentos. Pero existe otra amenaza que puede aparecer precisamente cuando una sociedad está más vulnerable: la explotación y la trata de personas, especialmente cuando hablamos de niños que han quedado separados de sus familias. Y quiero aclarar algo desde el principio: un desastre natural no significa automáticamente que los niños estén siendo víctimas de trata. La mayoría de las personas que ayudan durante una tragedia lo hacen de buena fe, pero los desastres pueden crear condiciones que los criminales pueden aprovechar. Cuando una familia pierde su casa, sus documentos, sus teléfonos, sus ingresos o incluso el contacto con sus familiares, la vulnerabilidad aumenta considerablemente. Y los niños son precisamente uno de los grupos que más debemos proteger. Pensemos en Haití y más recientemente en Venezuela. Cientos de miles de personas murieron y otras miles resultaron heridas. Miles de viviendas fueron destruidas y muchas familias quedaron desplazadas. Pero detrás de esas cifras había historias personales devastadoras. Niños que perdieron sus hogares, niños que fueron separados temporalmente de sus padres, niños que no sabían dónde estaban sus familiares y niños que terminaron dependiendo de personas que no conocían. UNICEF documentó después del terremoto la necesidad de proporcionar protección y apoyo psicológico a miles de niños. También identificó a cientos de menores que estaban separados de sus padres o cuidadores en áreas afectadas. Y aquí es donde debemos entender el problema. Un niño que pierde su casa ya está en una situación vulnerable. Un niño que pierde contacto con sus padres es todavía más vulnerable. Y un niño que además no tiene documentos, teléfono, dinero o un adulto responsable que pueda identificarlo puede convertirse en un objetivo extremadamente fácil para alguien que quiera explotarlo. Los traficantes tampoco necesariamente se presentan como criminales. Muchas veces pueden presentarse como personas que quieren ayudar. Una persona puede decirle a una familia: "Yo puedo llevar a tu hijo con sus familiares". Otra puede decir: "Tengo un lugar donde pueden quedarse". Otra puede ofrecer transporte. Otra puede prometer trabajo. Y en una situación normal, algunas de estas propuestas podrían parecer sospechosas. Pero después de una tragedia, cuando una familia está desesperada, cuando no hay electricidad, cuando las comunicaciones están interrumpidas y cuando miles de personas están tratando de encontrar a sus familiares, es mucho más fácil que alguien pueda aprovecharse de esa desesperación. Por eso quiero hacer una distinción muy importante. La separación de un niño después de un desastre no significa automáticamente que ese niño haya sido víctima de trata. Muchos niños son separados temporalmente de sus familias debido al caos. Algunos terminan con familiares, otros con amigos, hospitales, refugios o instituciones que realmente están tratando de protegerlos. El problema es que durante una emergencia puede ser extremadamente difícil determinar quién es quién. Y precisamente por eso los sistemas de protección infantil tienen que funcionar desde las primeras horas de una emergencia, no semanas después, cuando ya desapareció el niño. Y esto no solamente aplica a Haití. También debemos prestar atención a cualquier región que enfrente terremotos, huracanes, inundaciones, conflictos, desplazamientos masivos o cualquier otra emergencia que provoque que miles de personas abandonen sus hogares. La trata puede ocurrir dentro de una misma ciudad. Puede ocurrir cuando una persona es trasladada de un refugio a otro y puede comenzar con algo tan sencillo como una falsa promesa de ayuda. Otro problema es que durante una emergencia los sistemas gubernamentales también pueden quedar sobrecargados. La policía puede estar concentrada en rescates y seguridad. Los hospitales pueden estar llenos, los trabajadores sociales pueden estar atendiendo cientos de casos, los refugios pueden estar saturados, las líneas telefónicas pueden no funcionar y los sistemas de registro pueden estar funcionando muy por debajo de su capacidad normal. Eso crea un ambiente donde es más difícil mantener un registro preciso de dónde se encuentra cada niño. Y aquí es donde nosotros, como padres, también tenemos una responsabilidad. La primera recomendación es sencilla: tengan un plan familiar antes de que ocurra una emergencia.
Hablen con sus hijos sobre qué hacer si alguna vez se separan de ustedes. Establezcan un punto de reunión, enséñenles sus nombres completos, enséñenles números telefónicos importantes. Dependiendo de la edad del niño, consideren que tenga información de contacto de emergencia de manera segura. También es recomendable mantener fotografías recientes de nuestros hijos y copias de documentos importantes en un lugar seguro. Esto puede parecer algo exagerado cuando todo está bien, pero cuando ocurre una emergencia, esa información puede ser extremadamente importante. Otra recomendación es enseñarles a nuestros hijos quiénes son las personas autorizadas para recogerlos o llevárselos. Y algo todavía más importante, un adulto que diga conocer a sus padres no automáticamente es una persona segura. En una emergencia, un niño puede escuchar frases como «Tu mamá me mandó», «Tu papá está esperándote», «Yo conozco a tu familia», «Yo te voy a llevar con ellos». Los niños deben aprender que pueden detenerse y buscar ayuda de una persona autorizada antes de irse con alguien. Y esto no significa enseñarles a tener miedo de todos, significa enseñarles a verificar. Ahora quiero hablar también de algo que muchas veces hacemos sin pensarlo. Las redes sociales. Durante una emergencia, las personas pueden publicar fotografías de niños que están perdidos, separados de sus familias o refugiados en algún lugar. La intención puede ser ayudar, pero debemos tener mucho cuidado con la información que publicamos. No debemos revelar innecesariamente la ubicación exacta de un niño vulnerable. No debemos publicar información personal que pueda facilitar que alguien identifique dónde se encuentra. Y cuando se trate de un menor desaparecido, debemos utilizar los canales oficiales y las autoridades correspondientes. También hay algo importante para las personas que quieren ayudar. Después de una tragedia aparecen cientos o miles de voluntarios. La mayoría tiene buenas intenciones, pero incluso una buena intención necesita organización. Si quieren ayudar a niños, háganlo a través de organizaciones reconocidas y mecanismos oficiales de protección infantil cuando sea posible. No intenten transportar personalmente a un menor que no conocen. No intenten rescatar a un niño por cuenta propia. Y nunca debemos asumir que porque alguien parece necesitar ayuda podemos llevárnoslo a otro lugar sin que exista un procedimiento adecuado. Esto puede complicar todavía más la posibilidad de reunir a ese niño con su familia. Y quiero hablar especialmente con las familias latinoamericanas. Nuestra cultura tiene algo hermoso. Ayudamos al vecino, ayudamos al familiar, abrimos las puertas de nuestra casa. Confiamos muchas veces en la palabra de otra persona. Esa solidaridad es una de las cosas que hacen fuertes a nuestras comunidades. Pero durante una emergencia, tenemos que combinar solidaridad con conciencia situacional. Ayudar no significa confiar ciegamente. Y verificar quién es una persona tampoco significa que seamos malas personas. Significa que estamos protegiendo a los más vulnerables. Los padres también deben enseñar a sus hijos que nunca deben sentirse obligados a aceptar ayuda de un adulto simplemente porque esa persona parezca amable, y especialmente deben saber que pueden decir no y buscar a otra persona si algo les parece extraño. Otra cosa que podemos hacer es mantener una lista familiar de contactos. No solamente teléfonos celulares, también números de familiares que viven en otras ciudades o incluso en otros países. ¿Por qué? Porque durante una emergencia local puede ser imposible comunicarse con alguien que está a pocos kilómetros, mientras que una llamada a otra ciudad puede funcionar. Tener un familiar fuera del área afectada puede convertirse en un punto de contacto para toda la familia. Y si un niño queda separado, es importante reportarlo inmediatamente. No debemos asumir que tenemos que esperar 24 horas para reportar a un menor desaparecido. En una emergencia, mientras más rápido se active una búsqueda y se establezca un registro, mejor. La prevención también significa enseñar a nuestros hijos qué hacer cuando se encuentran separados de nosotros. Dónde acudir, a quién pedir ayuda, qué información proporcionar y qué información personal no deben compartir con desconocidos. Porque muchas veces pensamos que proteger a nuestros hijos significa solamente acompañarlos físicamente. Pero también significa prepararlos para tomar buenas decisiones cuando nosotros no estamos presentes. Podemos tener un plan, podemos mantener fotografías y documentos, podemos establecer puntos de reunión, podemos enseñar a nuestros hijos a reconocer personas autorizadas, podemos tener contactos de emergencia,
porque después de un desastre la prioridad no solamente debe ser reconstruir edificios, también tenemos que reconstruir la seguridad de nuestras comunidades. Y tenemos que asegurarnos de que aquellos que perdieron casi todo no terminen perdiendo también lo más importante, sus hijos. En Project Lobo hablamos de estos temas no para crear miedo. Los hablamos porque la información puede salvar vidas. No podemos controlar cuándo llegará un terremoto, un huracán o una inundación. Pero podemos prepararnos y podemos proteger. Porque cuando una comunidad está preparada es mucho más difícil que los criminales puedan aprovecharse de ella. Esto es Project Lobo. Prevención, conciencia, seguridad. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.